Estaba a 2 sillas de distancia cuando Damián se puso rojo, con el rostro tenso por la rabia. Me espetó que me callara, como si hubiera dicho algo ofensivo, y luego añadió, ya ha pasado tu vida útil, antes de anunciar a su sobrina, Teresa, como la nueva jefa de datos de cumplimiento, allí mismo, delante de todos en la sala de cristal del segundo piso. La mitad de la planta fingió que sus tazas de café eran más interesantes, pero me di cuenta de que nadie dijo nada. Eso me dolió más que cualquier cosa que Damián acabara de soltar. Yo había construido el modelo para Banco Confianza, nuestro gran cliente bancario. Algo que se suponía que los mantendría limpios durante un ciclo de auditoría, 4 años de fines de semana, madrugadas, lo que se te ocurra. Pero Damián no estaba mirando eso. Barajó sus papeles como si se preparara para una gran escena y dijo, con efecto inmediato, mientras tocaba su reloj inteligente como si tuviera un vuelo que coger. Teresa, presumida e impecable, me dedicó una sonrisita tensa y me dio una palmada en el hombro como si yo fuera una planta que alguien olvidó regar. Gracias por sentar las bases, dijo, con voz dulce, como si me estuviera haciendo un favor. La gente aplaudió. No fue un aplauso real. Fue el tipo de aplauso que das cuando tienes demasiado miedo de ser el que no se une. Un aplauso hueco. Lo había oído antes, solo que no dirigido a mí. Tengo 58 años. He sido el proveedor de mi familia durante mucho tiempo, así que ser llamado peso muerto delante de una sala llena de chicos que todavía pensaban que los puntos y comas eran importantes se sintió como si alguien me hubiera abofeteado en los oídos. No discutí. He aprendido que si lanzas golpes a lo loco en público, acabas magullándote a ti mismo. Así que mantuve la boca cerrada, con las manos planas sobre la mesa. Mientras volvía a mi escritorio, vi el mensaje de texto de Carla. Iván dice que mantengas la calma. No hagas nada precipitado. Iván es su hermano. También es el compañero de pesca de Damián. El espacio de trabajo que me habían asignado ya estaba despejado. Pero debajo del escritorio, pegado con cinta adhesiva, vi algo. Mi impresión, mi mapa Confianza V2 con las palabras no compartido marcadas en amarillo. Hice clic. No todo de golpe, solo lo suficiente para calmar mi respiración. No me iba con las manos vacías. Me iba antes de tiempo. Hay una diferencia. En el pasillo, la voz de Damián me siguió. Necesitamos visión, no papeleo, dijo. Asentí, manteniendo la cabeza baja. Él no sabía lo que yo hacía. No lo entendía. El papeleo le gana a la visión cuando los abogados se involucran. No bebo en una noche así. El peso de todo, simplemente se queda contigo. Así que me fui al garaje, me senté en mi banco de trabajo con el calentador zumbando y el frío colándose por debajo de la puerta. No tenía un plan para lo que venía después, pero sabía lo que tenía que hacer. Los viejos hábitos tardan en morir. Abrí mi ThinkPad, el mismo que el chico de informática olvidó limpiar cuando cambiamos de terminales el invierno pasado. Suerte la mía. Entré en mi nube personal. Es un hábito que adquirí hace años. Exportar los hilos importantes cada trimestre, no porque sea paranoico, sino porque soy lo suficientemente mayor para saber que la memoria miente. Pero las marcas de tiempo no. Empecé a desplazarme por Slack. 7 semanas atrás, Teresa había preguntado, ¿puedo tener acceso al sandbox solo para prepararme? Le había dicho que no. Primero las simulaciones finales. Directo y educado. Pero el registro de auditoría contaba una historia diferente. Un acceso un domingo por la noche, misma dirección de protocolo de Internet, 2 veces, desde una carpeta señuelo que había configurado como cebo en 2019. Borrador, donde guardaba copias encriptadas para pruebas de estrés. Había activado el señuelo. Los metadatos eran claros, nombre del dispositivo, hora y un hash de archivo que coincidía con uno de mis modelos reales. Dejé que eso se asentara por un segundo, pero solo por un segundo. Luego seguí adelante. A continuación, revisé mi carrete de fotos. Siempre tomo fotos de pizarras, capturas de pantalla, porque las cosas se borran y a veces mi cerebro olvida. Una foto tenía mis iniciales, tenues, en la esquina. Otra, sin embargo, no la tomé yo. Era mi mapa de triaje, a medio borrar.
El ángulo parecía como si alguien lo hubiera fotografiado con su teléfono, lo suficientemente alto como para fingir que revisaba un mensaje, pero captó la pizarra perfectamente. Marca de tiempo 11:26 de la mañana, 2 jueves antes de que terminara la versión 6. No olvidas la mañana en que reescribiste la recursividad con un marcador gastado y tuviste que pedir uno prestado en la cafetería de enfrente. Recordaba el día exacto, hasta la frustración de que ese marcador se negara a funcionar. Hice clic en la siguiente carpeta. Solicitud presentada. 39 páginas. Mi nombre, Carlos R. Montero, en la parte superior, presentada bajo enrutamiento de cumplimiento adaptativo en datos de múltiples niveles, presentada hace 8 semanas como contratista, por supuesto. Meses antes, Damián me había sacado de la nómina para ahorrar costos y me había puesto a trabajar por honorarios. Sin cláusula de cesión en el paquete de contratación. Sin protección. Fue entonces cuando recordé algo que Carla había dicho después de una de sus llamadas de domingo con Iván. Si la gente no protege sus ideas, es más o menos juego limpio. No le había respondido entonces, pero le respondí ahora con un número de expediente. Saqué mi registro de cambios. Cada edición, cada diagrama, había un truco que había usado. Pequeño, pero importaba. Un diminuto defecto vectorial en la esquina inferior izquierda de cada diagrama, mi cicatriz, lo justo para saber si una copia volvía con mi huella digital. Creé una carpeta llamada Kit para las consecuencias. Dentro de ella, metí exportaciones de Slack, capturas de pantalla, registros de acceso a la unidad, invitaciones de calendario y 2 vídeos cortos de Loom de pizarras donde había explicado las compuertas mientras Teresa estaba fuera de cámara fingiendo tomar notas. Lo junté todo. No había forma de negarlo ahora. Garabateé una sola línea en una nota adhesiva y la pegué en mi monitor, sin discursos, solo documentos. Luego comencé el proceso de denuncia con un despacho de propiedad intelectual que había guardado en mis marcadores cuando mis rodillas todavía me permitían correr carreras de 5 kilómetros. Rellené el formulario. Me preguntaron si quería presentar la denuncia de forma anónima. Marqué que sí. No necesitaba ser el centro de atención. Necesitaba una palanca. Un rastro de papel lo suficientemente grueso como para detener un camión. Carla ni siquiera levantó la vista cuando entré. Estaba en la isla de la cocina mirando recetas como si nada hubiera pasado. Iván dice que no quemes puentes, dijo, con voz fría, sin siquiera darme la oportunidad de sentarme. Tienes una tendencia a hacer las cosas más grandes de lo que son. No respondí de inmediato. Me quedé allí, con las manos apoyadas en la encimera, sintiendo el peso de todo oprimiéndome. Luego le dije, me han reemplazado por Teresa. Sus ojos se dirigieron a mí por un segundo, y luego volvieron directamente a la pantalla. Tomaron su decisión, dijo, encogiéndose de hombros como si no importara. Oí lo que no dijo. El subtexto era fuerte y claro, el proveedor que ya no podía proveer. Ni siquiera tuvo que decirlo. Continuó hablando de la hipoteca, del presupuesto para el tejado de la primavera pasada, de su plan para ayudar a su hermana con el depósito de la nueva guardería, todas las cosas que necesitaba que yo arreglara. Se suponía que debía tragármelo, callarme y conseguir un nuevo trabajo rápido. Le pregunté si sabía que Teresa iba a ocupar mi puesto. No respondió de inmediato, simplemente se quedó mirando el fregadero como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. Luego dijo, Iván dice que está lista. Eso no fue una respuesta. Mantuve la calma. No levanté la voz. Alguien tomó mi trabajo, dije, lento y en voz baja. Se secó las manos en un paño de cocina, se encogió de hombros de nuevo. Hoy en día todo es trabajo en equipo en la tecnología. Esa frase me golpeó más de lo que debería. Pensé en todos esos años que llevé mi portátil a la cama. La forma en que Carla se daba la vuelta y murmuraba, solo 5 minutos más, Carlos, mientras yo me quedaba despierto otra hora arreglando un analizador sintáctico que nadie vería jamás, haciendo el trabajo porque alguien tenía que hacerlo. Ese alguien siempre había sido yo. Le dije que tenía papeleo. No iba a discutirlo con ella. No aquí. No ahora. Pero necesitaba que supiera que no era una decisión que surgiera de la nada. No le gustó. Me dijo que lo dejara pasar antes de que nos avergonzara.
Curioso, no dejaba de decir nosotros. Pero no era su familia la que había sido expulsada de un trabajo. No era su nombre el que estaba siendo borrado del trabajo. Me di la vuelta y volví al garaje, me senté en la oscuridad con el calentador apagado. Solo el frío y el silencio llenando el espacio. No necesitaba gritar. No necesitaba una gran confrontación. Solo necesitaba una palanca. Si podía conseguir algo que importara, algo sólido, lo usaría. No para hacer ruido, sino para asegurarme de que todos tuvieran que decir mi nombre cuando se firmaran los cheques. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Mateo, un antiguo analista al que había tutelado durante una migración fallida. Un chico con suficiente cerebro para ver a través del humo pero sin suficiente poder para oponerse por su cuenta. ¿Sigues en Banco Confianza?, le pregunté. Su respuesta llegó rápido. Sí. ¿Y no oíste esto de mí? Damián está en nuestro calendario el próximo martes. Las palabras fueron como un disparo de claridad. Me quedé sentado un minuto, mirando la pantalla como si contuviera todas las respuestas. A la mañana siguiente, estaba sentado en un espacio de cotrabajo barato. Un té de menta y un vaso de papel. Auriculares puestos, pero sin música. Escribo mejor cuando hay suficiente silencio como para tararear. El mundo exterior bullía de gente, pero yo estaba encerrado, concentrado. El paquete de la denuncia pedía pruebas de origen, y eso era exactamente lo que estaba a punto de entregar. Primero saqué mis registros de HIT. Encontré el commit inicial de hace 22 meses. El comentario seguía allí: vaca primer corte, necesita enlace de compuertas. Lo había dejado intacto. Sin ediciones, solo una instantánea del trabajo que había comenzado desde el principio. Luego cogí el hilo de Slack, aquel en el que Damián había bromeado sobre no hacer control de versiones y le había dicho a un chico que simplemente lo resumiera en una presentación. Se había reído en el hilo, y yo resalté esa risa. La forma en que pensaba que todo esto era una especie de broma. Luego vinieron las declaraciones de los contratistas. Saúl, que me había ayudado a refactorizar un conector en febrero, y Amanda, que había dibujado el primer borrador de la ruta de respaldo de triaje. Ambos recordaban el día que llevé donas, y ambos habían firmado una página confirmando lo que habían hecho. Las fechas importaban. Siempre lo hacían. Exporté también las invitaciones de calendario del primer taller real. Prueba de quien estaba en la sala cuando comenzó el verdadero trabajo. Teresa no tenía invitación. Apareció más tarde, cuando Damián dijo que su presencia ayudaba a la imagen. Tomé una foto de la portada de la patente en mi pantalla, la imprimí. La gente respeta el papel que puede sostener. Mientras hacía eso, llegó un correo electrónico de un gerente de proyecto junior que apenas conocía. Decía: solicitud extraña de legal para cambiar la fecha de mi aprobación del modelo. Quieren a Teresa como principal. No me pareció correcto. Guardé ese correo electrónico 2 veces porque sabía que sería importante. Luego llegó la presentación de ensayo final V9 de Mateo. Mi diagrama estaba en la diapositiva 11. La etiqueta de la versión todavía tenía mis iniciales si sabías dónde mirar. Se habían olvidado de aplanar el vector. Hice una nota para mí mismo en el archivo: no entienden cómo funciona. Se lo aprendieron de memoria. Eso también importaba. La memorización no sobrevivía a las preguntas. Las preguntas la devoraban en menos de un minuto. Redacté una carta de presentación en un lenguaje claro y sencillo: soy el único autor de la metodología. Puedo demostrar el origen y la continuidad del trabajo. Soy un contratista sin cesión de derechos. Por favor, ve al adjunto. Sin adornos, sin drama, solo hechos. Todo fue en un sobre negro. Las palabras prueba de propiedad escritas en el frente con un sarpie. Claro. No dramático, solo directo al grano. Para cuando cerré mi portátil, el despacho de propiedad intelectual había confirmado la recepción. Ya me habían contactado diciendo que estaban enviando una notificación al abogado de Banco Confianza, completa con el número de expediente y una reclamación preliminar. Cogí mi abrigo y salí, sintiendo el aire fresco mordiéndome la cara. Caminé alrededor de la manzana varias veces, dejando que el movimiento me quitara el peso de encima, lo justo para despejar mi cabeza,
pero no lo suficiente como para hacerme dudar de lo que había hecho. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de asegurarse de que supieran exactamente quién tenía los derechos. No publiqué nada en ninguna parte. No lo necesitaba. Alguien más lo empezó. Un hilo en un foro de tecnología titulado Nepotismo intercambió propiedad intelectual. Para la cena, estaba explotando. Sin nombres de empresas, lo suficientemente vago como para mantener las cosas legales, pero la gente habla. Esa es la cuestión. Una vez que las palabras correctas están ahí fuera, se propagan como la pólvora. Y a nadie le importa la letra pequeña. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con números desconocidos. Los dejé ir al buzón de voz. Cada mensaje sonaba como una crisis envuelta en una sonrisa. Una de las voces era de un antiguo becario que apenas recordaba. Me envió un mensaje directo: nos dijeron que borráramos tus iniciales de las propiedades de los documentos y que no dijéramos tu nombre en el ensayo con el cliente. Eso no es política de empresa. Eso es pánico. Estaban tratando de cubrir sus huellas. Mateo también me envió un mensaje de texto. El abogado del cliente preguntó por el estado de la patente, la autoría y la lógica de la fórmula. Damián nos dijo que sonriéramos. Eso es lo que dices cuando no tienes una respuesta. Cuando sabes que estás tratando de vender algo que no es tuyo. Otro contratista, alguien que no conocía bien, había firmado un acuerdo de confidencialidad retroactivo por un trabajo que hicimos el otoño pasado. Retroactivo. Esa es la palabra que usas cuando ya has cruzado la línea y sabes que necesitas cubrirte las espaldas rápidamente. Archivé todo eso en el kit para las consecuencias, junto con todo lo demás. Respiré hondo. No se sentía como ira. Se sintió como cuando finalmente encuentras la llave de tubo correcta para un perno y dejas de estropearlo. Una sensación tranquila y constante. Justo el ajuste correcto, el momento adecuado. Nada más que hacer que seguir adelante. Me afeité, me puse una vieja chaqueta deportiva, algo que no había usado en años, y crucé la calle hacia una cafetería cerca de la torre de Banco Confianza en Santa Fe. Pedí avena porque es difícil entrar en pánico con avena en la boca. Das un bocado, y no importa cuánto ruido haga el mundo. Te concentras en el tazón, la cuchara caliente, el ritmo constante de la masticación. Le envié a Mateo una frase por mensaje de texto: si aparezco como observador externo, ¿me dan una silla en la parte de atrás? Su respuesta fue simple, un emoji de pulgar hacia arriba seguido de una dirección para un mostrador de acreditaciones de visitante. No se lo dije a Carla. No necesitaba escuchar otro monólogo sobre estar agradecido por las oportunidades. Ya me las había ganado. Venía a recoger lo que era mío. La sala de conferencias tenía ese olor a banco, madera fría, alfombra gruesa y botellas de agua que nadie abría. Estaba en la parte de atrás, lo suficientemente lejos de la acción como para poder desaparecer si quería. Una pegatina blanca en mi chaqueta que decía observador externo se aseguró de que permaneciera invisible, pero no me importó. Los asientos eran todos demasiado grandes para el momento, demasiado acolchados para la tensión en el aire. Damián se paseaba por el frente como si hubiera practicado sonrisas en espejos, moviéndose por la sala, sus manos revoloteando como si tuvieran un guión que seguir. Teresa no se veía mucho mejor. Tenía los ojos demasiado abiertos, como si no hubiera dormido en días. No dejaba de frotarse el collar, pasando las diapositivas demasiado rápido, como si necesitara escapar. Empezaron con el calentamiento. Todas las palabras de moda sobre crecimiento, innovación y escala. La paja que metes cuando tienes miedo de hablar de lo que realmente importa. A nadie le importaban esas diapositivas, pero las pasaron de todos modos, como si fuera un ritual para llegar a la parte importante. Entonces la diapositiva 11 apareció en la pantalla. Mi mapa, el que yo había construido. El mismo defecto en la parte inferior izquierda. Las mismas etiquetas de nodo feas que había nombrado así a propósito, con puerta granero, con puerta río, con puerta martillo. Todas mis huellas dactilares, ocultas a plena vista. Teresa se quedó allí tratando de describir la recursividad, tropezando. Cascada a través de los niveles en tiempo real, y luego los niveles de respaldo. Su voz subió al final como si estuviera haciendo una pregunta. No estaba segura, y se notaba.
Una mujer al otro lado de la mesa, con un blazer oscuro, de aspecto serio, levantó la mano. Soy Carmen Velasco, abogada. Una pregunta simple. ¿Está patentada esta metodología? Damián sonrió y le restó importancia con un gesto como si fuera solo otra cosa que manejar. Es desarrollo interno propietario, y estamos. Carmen no le dejó terminar. Eso no es lo que he preguntado. Teresa lo miró en busca de una señal. Él le hizo ese encogimiento de hombros de falso hermano mayor y dijo, estamos en proceso. Sus ojos recorrieron la sala, buscando a alguien que le devolviera la sonrisa. Nadie lo hizo. Carmen no parpadeó. Porque revisé una patente de utilidad del mes pasado con un lenguaje y una estructura idénticos, presentada bajo el nombre de Carlos R. ¿Montero? Sentí cómo cambiaba el aire en la sala. Nadie habló. Nadie se movió. Me levanté, no de forma dramática, simplemente porque ya no veía el sentido de seguir sentado. Caminé por el pasillo, con el sobre negro pesado en mi mano. Nadie intentó detenerme. Lo puse delante de Carmen, y ella me miró un segundo antes de abrirlo. Sacó primero la portada, luego las declaraciones de los testigos, los registros de acceso, las notas del hash vectorial, las cartas de los contratistas y el hilo de Slack donde Teresa había pedido acceso y yo había dicho que no. Todo. No era bonito, pero era claro. Apiló las diapositivas de la presentación junto a los diagramas de la patente, uno al lado del otro. Podrías haber usado una regla. La misma imagen, el mismo trabajo, el mismo mapa. Damián empezó a reír como si pensara que todo era un malentendido, como si pudiera salir de esta hablando. Esto es un malentendido, dijo, con la voz aguda y forzada, tratando de restarle importancia. Nuestro equipo iteró sobre sus primeras ideas. Carmen cerró la carpeta como si fuera un cable con corriente, y el sonido de su cierre hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Hacemos una pausa, dijo, con voz fría. No habrá más discusión hasta que se verifique la autoría y los derechos. El responsable de la cuenta cerró su portátil sin decir una palabra. Dos analistas al fondo de la sala parecían estar intentando mantener la cabeza gacha, deseando poder desaparecer. Volví a mi asiento en la última fila y me senté, todavía sintiendo el peso del sobre en mi regazo. Mi corazón no latía deprisa. No temblaba. Era como cuando arreglas una válvula que gotea, cuando el sonido del agua corriendo se detiene y todo vuelve a su lugar. Silencioso, estable, hecho. Para el mediodía, el primo de alguien había publicado en un foro de tecnología que la presentación se enfrió en la diapositiva 11. Para las 2, mi antiguo departamento era una hoguera de mensajes directos y mensajes eliminados. Damián había desaparecido como siempre hace cuando las cosas se ponen serias. Teresa, por otro lado, publicó una foto desde la sala de espera de un aeropuerto con un pie de foto sobre tomarse un tiempo desconectada. Los comentarios eran educados, pero había esa corriente subterránea, ese olor a humo que todos fingen no notar pero que no pueden evitar. La junta directiva programó un Zoom de emergencia a las 9:10 de la mañana. Me uní al enlace solo con audio desde mi teléfono, manteniendo el micrófono silenciado. No estaba aquí para hablar, solo para escuchar. Damián fue el primero, divagando sobre malentendidos y esfuerzo de equipo. No paraba de decir, estamos dialogando constructivamente. Curioso cómo esas palabras salían como si las hubiera ensayado en un espejo. También dijo que asumió que la patente pertenecía a la empresa. La presidenta, tranquila y aguda, preguntó, ¿revisó usted la patente? La respuesta de Damián fue una media sonrisa. El tipo de sonrisa que solo funciona cuando crees que nadie está mirando. Dijo que tenía la intención de hacerlo. Eso no es una respuesta. Es una evasiva. Entonces Carmen apareció en la pantalla, activó su micrófono y el aire en la sala cambió. Para que conste, dijo, con voz nítida y clara, el método presentado coincide con la patente número 119428196 presentada bajo el nombre de Carlos R. Montero 8 semanas antes de su despido. La sostuvo frente a la cámara como si fuera solo otra pieza de evidencia, como si no pudiera negarse. Luego le hizo a Damián una pregunta. ¿Quién posee los derechos de la patente? Damián intentó hablar. No le salió nada.
La pantalla cambió al director financiero, que se mordía el labio como si eso pudiera ayudar de alguna manera a la situación. No dije una palabra. No lo necesitaba. Terminé la llamada. Mi teléfono vibró 2 minutos después. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Cuando lo revisé más tarde, era un director preguntando si estaba abierto a discutir un camino a seguir. No devolví la llamada de inmediato. Esperé 1 hora, dejando que el espacio se asentara a mi alrededor, y luego abrí mi correo electrónico. No era de la empresa. Era de Banco Confianza. Consulta de licencia, marco de enrutamiento adaptativo. El tono era respetuoso, limpio. Me nombraban como el propietario en la línea de asunto, lo cual fue el tipo de claridad que me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Damián hubiera dicho en las últimas 48 horas. Reenvié el correo electrónico al despacho de propiedad intelectual con una nota: por favor, asesoren sobre los términos iniciales. El control permanece conmigo. Respondieron en 14 minutos con un borrador que parecía un escudo. Firme, preciso y construido para durar. Me reuní con el equipo de Banco Confianza en una tranquila sala de conferencias al otro lado de la ciudad. No en la torre. El lugar era pequeño pero limpio, el tipo de espacio que susurra: hablamos en serio, sin esforzarse demasiado. No perdimos el tiempo. 90 minutos, sin charlas triviales, solo alcance, métricas, controles. Lo expuse claramente. Les licenciaría los derechos, no los vendería. Proporcionaría supervisión, control de versiones. Ellos obtendrían implementación, auditoría, defensa y ventanas de soporte. Pero no iban a desangrarme en el proceso. Añadí una cláusula: mi nombre aparece en el pie de página de cada diagrama. La gente olvida las cosas fácilmente. Los contratos les ayudan a recordar. La conversación se sintió profesional. Nadie intentó jugármela. Respeté eso. Para cuando me fui, sabían exactamente lo que estaban obteniendo. De vuelta en casa, Carla preguntó si las cosas se habían enfriado. Le dije que habían seguido adelante. Insistió en los detalles, pero no se los di. Dije: no puedo compartirlo. Me miró, con la frustración asomando. Lo llamó mezquino. No estaba de humor para su versión de la historia, así que le hablé de mi situación de contratista por honorarios. Ella simplemente negó con la cabeza. Estás hilando muy fino. Me incliné, firme, sin enojo. Hilar fino es como se enhebra una aguja. Ese fue el final de la conversación. No había más que decir. Más tarde, mi abogado envió el borrador del acuerdo. Lo leí por encima, modifiqué 3 líneas, añadí un interruptor de emergencia en caso de que alguien intentara evitarme, y aumenté la tarifa en un 22%. Banco Confianza lo aceptó en menos de un día. Firmamos a las 4:18 de la tarde de un miércoles. Sin champán, solo el zumbido de una casa silenciosa, la finalidad de todo. Conduje a casa después de eso, estacioné el coche y cambié el filtro de aire de la calefacción. La casa tenía ese olor a rancio y cerrado, pero un arreglo rápido hizo que todo se sintiera bien de nuevo. Me preparé un sándwich, algo simple, y me senté en la encimera de la cocina. Una última tarea. Abrí mi portátil y envié un único correo electrónico a la junta directiva de la empresa. Para futuro cumplimiento, por favor dirijan cualquier uso del marco a los términos de licencia adjuntos. El uso no autorizado activará daños y perjuicios liquidados. Atentamente, Carlos. No bloqueé a la familia de Carla. No publiqué nada. Simplemente puse en marcha un temporizador facturable para una vida que intentaron llevarse gratis. La primera factura se liquidó en 6 días hábiles. Vi cómo llegaba, el saldo acomodándose en mi cuenta, y cerré el portátil. Me quedé sentado un minuto, con las manos en las rodillas, simplemente respirando. No se sintió como un triunfo. Se sintió como recuperar mi nombre, como si el peso finalmente se hubiera quitado de mis hombros, aunque aún no hubiera terminado. El trabajo es diferente ahora. Ya no atiendo llamadas con prisa. Me siento en una habitación de invitados que pinté el año pasado. Mantengo un horario de oficina, no siempre disponible.
Si una pregunta huele a exhibicionismo, les digo que la escriban y la envíen una sola vez. No más juegos. Damián intentó llamar 2 veces. Ambas veces, lo dejé ir al buzón de voz. Continuó con un largo correo electrónico sobre falta de comunicación y respeto mutuo. Respondí con una sola frase: todo uso debe seguir la licencia. No volvió a escribir. Teresa publicó una nota sobre sus giros profesionales y un nuevo certificado en el que está trabajando. Bien por ella. Si aprende el oficio de verdad, le irá bien. Si no, bueno, a los contratos tampoco les importa. Carla y yo vimos a un consejero durante 3 sesiones. Hablamos de dinero, lealtad y cómo los lazos familiares pueden convertirse en cadenas de ahogo si no tienes cuidado. Dijo que yo había hecho quedar mal a todos. Le dije que ellos lo hicieron solos. Me mudé a un pequeño lugar cerca del río Lerma por un tiempo para aclarar mi mente. No se trataba de alejarme de ella. No se trataba de huir de nada. Solo necesitaba espacio para pensar sin el ruido. No estamos divorciados. Tampoco estamos bien. No persigo ninguno de los 2 resultados. Estoy dejando que las cosas reposen, dejando que el tiempo haga lo suyo. Le envié a Carla una copia de la licencia, resalté la cláusula que decía que cualquier nueva construcción usando mi método tenía que mostrar mi nombre. Para que entiendas lo que es esto, le dije. No respondió. Está bien. Cada mes, Banco Confianza envía un informe. ¿Es limpio? Las compuertas aguantan. Los auditores hacen preguntas difíciles y las respuestas se sostienen. Esa parte me enorgullece. No solo el trabajo, sino que lo hice bien. Guardé el sobre negro. Está en el cajón de mi escritorio, debajo de un rollo de cinta de pintor. Cuando lo veo, recuerdo el día en que dejé de intentar ganar discusiones y empecé a establecer los términos. Si estás esperando un gran discurso, no tengo uno. Hice lo que tenía que hacer en papel, con fechas y firmas. Mirando hacia atrás, debería haberlo sabido. En habitaciones llenas de cristal, lo único que no se hace añicos es la verdad.